La llamaban la viuda estéril, y el pueblo la miraba como si su silencio fuera un pecado. Una noche, el desierto le trajo a un hombre hambriento y herido, un apache solitario, con la mirada rota y el alma en guerra. Ella le dio pan, y él, sin pedir permiso, la llamó esposa. Y en ese rincón olvidado por todos, nació un amor que ningún juicio pudo detener. En el año de 1883, cuando el desierto ardía bajo soles que no perdonaban y los hombres eran enterrados con más prisa que lágrimas, una mujer caminaba sola entre los muros agrietados de un rancho olvidado por Dios y por los hombres. Su nombre era Leonor Castañeda, y aunque solo tenía 31 años, sus silencios eran más viejos que ella. Los pueblos vecinos la llamaban la viuda sin hijo, como si su vientre estéril fuera una maldición que debiera llevar cosida al apellido. Había enviudado joven, y su esposo, Tomás del Valle, fue enterrado con más honores que amor, pues más que marido fue obligación. A los ojos del pueblo, Leonor no cumplió con su deber de dar descendencia, y eso bastó para condenarla al abandono. Para su suegra era una vergüenza que no podía ser disimulada ni con rezos. Para la iglesia, un alma a corregir. Para ella misma, una mujer que aún no había tenido la oportunidad de elegir. Vivía a una legua del caserío más cercano, donde el polvo se colaba por las rendijas como el chisme en las cocinas. Su casa, un rancho de adobe y madera reseca, parecía resistirse a caer como ella. Tenía un pozo medio seco, un jardín de lavandas que aún florecía en medio de la aridez, y un caballo viejo que ya no relinchaba, pero que la seguía con devoción. Cada mañana, Leonor recogía leña, cuidaba su huerto con manos curtidas y cocinaba para una mesa vacía. Su vestido de lino claro, lavado hasta perder el color, ondeaba al viento como un estandarte de resistencia muda. Su cabello, largo y claro como la luz del trigo al atardecer, lo trenzaba con esmero, no por vanidad, sino por ritual. Era hermosa, sí, pero no de la forma que los hombres elogiaban en las cantinas. Su belleza era más parecida a una canción antigua. Quien no la escuchaba con atención, la perdía para siempre. Los días eran largos, pero las noches eternas. Se sentaba frente al fuego, con una taza de té de manzanilla entre las manos, y a veces hablaba en voz baja con nadie. No lloraba. Había dejado de hacerlo años atrás, cuando comprendió que sus lágrimas no harían reverdecer lo que ya había muerto. Pero había algo en ella que no se quebraba, una dignidad que el polvo no podía cubrir, una luz que, aunque tenue, no se apagaba. Sabía leer y escribir, algo que pocas mujeres podían decir en esa época, y en su cuarto guardaba cartas que nunca envió. En una de ellas, escrita con letra firme y femenina, había una frase que parecía resumir su vida entera. No me niego al amor, solo espero que él no se niegue a mí. El pueblo la evitaba, pero la espiaba. Las mujeres murmuraban que tenía pactos con los espíritus, que hablaba sola, que caminaba descalza bajo la luna. Los hombres la miraban con deseo y desprecio, como si su belleza fuera una provocación maldita. Nadie se atrevía a tocarla, y ella no pedía que nadie lo hiciera. Una tarde, mientras cosía en el pórtico, el viento trajo una tormenta de arena, y con ella, un presentimiento. El cielo se volvió cobre, y el aire ardía como si el infierno hubiese abierto sus fauces. Las gallinas se escondieron, el caballo relinchó por primera vez en meses, y Leonor supo, sin saber cómo, que algo estaba a punto de cambiar. Se levantó lentamente, miró al horizonte y entrecerró los ojos verdes como si pudiera ver a través del polvo. No había nadie, pero el viento traía un olor distinto, no a tierra ni a lluvia, sino a hombre, a sangre y a soledad. Esa noche no dormiría, y por primera vez en años no estaría sola. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Amanecer. Así ayudas a que esta comunidad que ama los romances de época siga viva. Gracias a ti. La noche cayó como un manto espeso, y el viento siguió rugiendo entre los mezquites como si arrastrara siglos de dolor antiguo.
Leonor cerró las ventanas con manos firmes y al trancar la puerta sintió como algo más que la tormenta se agazapaba allá afuera. Algo que no tenía nombre aún, pero que ya comenzaba a latirle en el pecho como un presagio. Había encendido una lámpara de aceite sobre la mesa. La llama temblaba con cada sacudida del viento, proyectando sombras largas sobre las paredes de adobe. En su interior, una inquietud vieja como el mundo empezaba a despertar. No era miedo, era otra cosa, algo que hacía mucho no sentía, algo parecido a la espera. Y entonces, en medio de esa madrugada áspera, llamaron a su puerta. No fue un golpe, fue más bien un roce, como si alguien hubiera caído contra la madera con el último hilo de fuerza que le quedaba. Un sonido leve pero suficiente para quebrar el mundo en dos. Leonor se quedó inmóvil. El silencio después de ese roce fue tan profundo que el crujido del fuego sonaba como trueno. El corazón le retumbaba en los oídos y por un instante pensó en no abrir. Pensó en volver a su habitación, en ignorar aquello, en dejar que el destino siguiera su curso sin intervención alguna. Pero no era de las que huían. Tomó la escopeta que colgaba junto a la puerta, no por costumbre, sino por precaución. Y al abrir lentamente, empujando con el pie, vio una figura derrumbada sobre el umbral. Era un hombre grande cubierto de polvo, con la piel tostada por el sol y los labios partidos por la sed. Llevaba un pantalón viejo de cuero, sin camisa, y su torso estaba surcado por heridas frescas y cicatrices antiguas. Su cabello largo y oscuro caía enmarañado sobre los hombros, y a pesar del estado en que se encontraba, había en él una dignidad que no se podía ocultar. Leonor retrocedió un paso, pero los ojos de él se abrieron apenas, y en ese instante algo cambió. Eran ojos negros, oscuros como noche sin luna, pero no vacíos. No había súplica en ellos, ni miedo, ni rencor. Solo un silencio profundo y una pregunta muda. No hablaba español, o tal vez no podía hablar, pero en su mirada, Leonor entendió todo. Era un apache, uno de los muchos que huían de la persecución, del exterminio, del odio disfrazado de civilización, uno de los que eran tratados como bestias, como amenazas, como enemigos invisibles. Un hombre que había perdido todo menos la vida, y que ahora la miraba a ella como si aún quedara algo por lo cual aferrarse. Leonor bajó la escopeta. Él no dijo palabra, solo dejó caer la cabeza sobre el suelo de madera, como quien se entrega al fin a la muerte. Pero Leonor no podía permitirlo. Sin pensarlo demasiado, lo tomó por los brazos con toda la fuerza que tenía, que no era mucha, pero era suya, y lo arrastró dentro. Cerró la puerta con el pie, se arrodilló junto a él y le sostuvo la cabeza mientras con la otra mano buscaba agua. Lo miró de cerca. Su rostro estaba cubierto de tierra, sangre seca y sudor. Pero había belleza en esos rasgos duros, en esa mandíbula firme, en la frente ancha y el perfil que parecía tallado en piedra. Tenía el cuerpo marcado por la guerra, pero el alma aún resistía. Con una cuchara de madera, vertió agua lentamente en sus labios. Él apenas podía tragar, pero en un momento sus dedos buscaron los de ella. No con fuerza ni con súplica, solo con contacto, apenas un roce, como si quisiera decir, aquí estoy, aún existo. Leonor respiró hondo. Había algo en esa fragilidad escondida bajo tanta rudeza que la conmovía más que cualquier palabra. Lo cubrió con una manta, encendió otra lámpara y se sentó a su lado. No durmió esa noche. Jani Tenoch, aunque ella aún no sabía su nombre, había entrado en su casa sin permiso, pero no por la fuerza. El desierto lo había empujado a sus puertas, pero había sido su alma la que, sin darse cuenta, le había abierto. Leonor no lo sabía aún, pero en ese momento ya lo había elegido, aunque todavía no con el cuerpo, ni con la voz. Lo había elegido con su instinto más profundo, con esa parte del corazón que decide mucho antes que la razón. Afuera, la tormenta se deshacía. Adentro, en el suelo de su sala, dormía el primer hombre que no la juzgaba, y ella, por primera vez en años, no sintió frío.
Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, desdibujando las sombras largas del desierto, Leonor aún estaba despierta. No se había movido de su sitio, sentada junto a ese hombre extraño, envuelto en mantas y silencios. Afuera, la tierra comenzaba a enfriarse, pero dentro de aquella casa humilde, algo más comenzaba a calentar, la inquietud de un lazo que aún no tenía nombre. El hombre aún dormía, aunque su respiración era ya más pausada. Ella lo había observado durante horas, buscando en sus gestos alguna señal, alguna amenaza, alguna mentira, pero no encontró más que un cansancio honesto, una derrota sin rencor. Su cuerpo, aunque herido, emanaba fuerza, y había en él una presencia que no pedía permiso, pero tampoco imponía nada. Leonor se levantó con cuidado y fue hasta la cocina. Molió el café con manos firmes, como lo hacía cada mañana, pero esta vez el sonido del molino parecía distinto, como si de pronto cada gesto cotidiano adquiriera un sentido nuevo. Preparó pan, el de siempre sencillo pero tierno, y lo metió al horno de barro, dejando que el aroma llenara la casa con esa calidez que solo lo hecho con manos propias puede lograr. Mientras tanto, él despertó. Abrió los ojos lentamente, como quien teme haber soñado algo hermoso y despertar en el mismo infierno de siempre. Pero esta vez no era así. Estaba en una casa, no en una cueva ni en el monte, ni bajo una manta de ramas. Era un espacio de mujer. Lo supo por el orden, por el olor a lavanda, por los detalles bordados en las cortinas, por el calor del pan que aún no veía, pero que ya lo envolvía. Y por ella. Leonor se acercó con una taza de café y un pedazo de pan recién horneado. No dijo palabra. Él la miró con desconfianza primero, como si no pudiera creer que alguien le ofreciera algo sin pedir nada a cambio. Luego extendió la mano despacio, como un niño que no quiere romper el juguete nuevo. Al tocar la taza, sus dedos rozaron los de ella. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ambos sintieran un escalofrío suave y profundo. No por deseo, aún no, sino por reconocimiento. Como si el cuerpo dijera, te conozco, aunque nunca te haya visto. Comió en silencio, con una lentitud reverente, como si cada bocado fuera un recuerdo perdido que ahora regresaba. Leonor lo observaba con calma. No le preguntó nada, no lo interrogó, no lo nombró, solo lo dejó ser. Y en ese acto, tan sencillo como raro en este mundo, él comenzó a confiar. Después de comer, él quiso levantarse. Leonor intentó detenerlo con un gesto, pero él negó con la cabeza. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en la mesa. Su cuerpo temblaba, pero no cedía. Caminó hasta la puerta, la abrió y se quedó quieto mirando el campo seco. Respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no corrió, no huyó, no pidió explicaciones, no exigió nada, solo se volvió hacia ella, le tocó el pecho con la palma de la mano, donde latía su corazón apache, y con voz rasposa dijo una sola palabra: «Gracias». Leonor sintió que algo en su pecho se quebraba, pero no de dolor. Esa noche, sin que nadie lo pidiera, él partió leña para el fuego. No lo hizo como pago, ni como deber. Lo hizo porque sí, porque ese lugar, sin saber cómo ni por qué, ya empezaba a ser un refugio, porque esa mujer de mirada verde y manos firmes ya comenzaba a ser un hogar. No hablaron más ese día, no hacía falta. Cada gesto fue una frase, cada silencio, un poema, cada mirada, una promesa aún sin forma. Y cuando llegó la noche, Leonor volvió a dejar la lámpara encendida en la mesa. Él se acostó en el suelo junto al fuego sin pedir nada. Ella, en su habitación, cerró los ojos, pero no durmió, porque cuando se enciende una llama dentro del pecho, ni la noche más larga puede apagarla. Los días comenzaron a pasar con la lentitud que solo el desierto conoce. Yani Tenoch, aunque Leonor aún no se atrevía a preguntarle su nombre, se fue quedando. No hubo conversación alguna sobre su permanencia, simplemente se quedaba. Y cada día, al amanecer, estaba allí, cortando leña,
arreglando la cerca caída, cargando agua del pozo con un respeto solemne por todo lo que tocaba. No hablaba mucho, apenas murmuraba palabras en su lengua, que sonaban como cantos antiguos al oído de Leonor. Pero hablaba con las manos, con los ojos, con los actos, y cada gesto suyo era más elocuente que 1000 discursos. Cuando él la miraba, no la desnudaba con los ojos, la honraba, como si no viera en ella una mujer marcada por el abandono, sino una reina silenciosa de tierra seca y alma fértil. Leonor no entendía lo que estaba sintiendo. Había aprendido a vivir sin esperar nada. Y ahora, sin que mediara una sola promesa, sin un te quedas o un te necesito, ese hombre extraño y salvaje se volvía parte de su rutina, de su casa, de su mundo. Pero el mundo no perdona lo que no comprende. Una mañana, don Tristán, un comerciante viejo que recorría los ranchos cercanos con su mula cargada de sal y papel, llegó sin anunciarse. Al bajar del cerro, desde lejos, vio a un hombre de piel cobriza y cabello largo cortando leña en la entrada del rancho de Leonor. Su sombra se alzaba sobre la tierra como un presagio. Don Tristán no se acercó, dio media vuelta con los ojos bien abiertos y la boca seca, y se apresuró a volver al pueblo. Al día siguiente, ya no se hablaba de la viuda sin hijo. Ahora era la viuda que vive con un apache, la que lo tiene en su casa, la que lo alimenta, lo protege y quién sabe qué más. Las habladurías crecieron como maleza seca, rápida y venenosa. Las mujeres de la iglesia se escandalizaron. Los hombres fruncieron el ceño con esa mezcla cobarde de deseo reprimido y moral impostada. Y entonces, el padre Matías decidió actuar. Aquel sacerdote no era un hombre de compasión, era un hombre de reglas, de verdades únicas, de condenas disfrazadas de salvación. Un domingo por la tarde, montó su caballo blanco y partió rumbo al rancho de Leonor, seguido por 2 sacristanes temerosos. Leonor estaba barriendo la entrada cuando lo vio llegar. No se sorprendió. Sabía que tarde o temprano la iglesia vendría a recordarle cuál era su lugar. El padre Matías desmontó sin saludar y caminó directo hacia ella. «Hermana Leonor», dijo con tono seco, «se ha dicho que usted alberga a un infiel en su casa, un enemigo de Dios, un pagano». Leonor no bajó la mirada. Se quedó erguida, con el sol detrás de ella, como una columna de sal que se negaba a desmoronarse. «Se ha dicho bien», respondió con voz serena. «Vive aquí, y no es enemigo mío. ¿Ha perdido usted el juicio? ¿Comparte techo, comida con un indio? Comparto lo que tengo con quien lo necesita. ¿Eso es pecado?». El sacerdote la miró con ojos llenos de rabia contenida. Pero lo que más le dolía no era su desobediencia, era su calma. «Dios la ve, Leonor, y la juzga. También me ve cuando duermo sola, cuando lloro sin consuelo, cuando nadie del pueblo me habla ni me ofrece pan. Me vio cuando fui buena esposa y fui abandonada como un mueble viejo. Si va a hablarme de Dios, hágalo completo, Padre». En ese momento Jani apareció, no como una amenaza, sino como una presencia firme. Había escuchado las voces desde dentro. Llevaba el torso desnudo, cubierto de sudor, con el hacha aún en la mano. No dijo nada. No necesitó. El padre Matías lo miró con desprecio. Hizo la señal de la cruz como si espantara al demonio y se marchó sin despedirse. Esa noche, el silencio fue distinto. Leonor cocinó pan de maíz y lo partió en 2. Al entregarle su mitad a Jani, sus dedos se rozaron otra vez como aquel primer día. Pero ahora ese contacto no era tímido, era íntimo, cargado de algo nuevo, algo que ni uno ni otro se atrevía a nombrar, pero que ya estaba ahí. Después de cenar, él recogió los platos y los lavó con cuidado. Leonor lo observó desde la mesa, con los ojos encendidos por una mezcla de gratitud y ternura que la desbordaba por dentro. La miró de vuelta, y esa noche, por primera vez, le habló en español. «Gracias, mujer buena». Leonor se llevó la mano al pecho, como si las palabras la hubieran tocado donde nunca nadie antes había llegado. Jani no sabía muchas palabras de su idioma, pero cada una que usaba la decía como quien ofrece un regalo sagrado.
El pueblo podía murmurar todo lo que quisiera, pero allí, en ese rancho perdido del desierto, una historia de amor empezaba a tomar forma, sin pedir permiso. El calor ese día fue más áspero que nunca. El sol caía sobre la tierra con la misma intensidad con la que el pueblo caía sobre el nombre de Leonor. Nadie se lo decía a la cara, pero ya no la miraban igual en el mercado. Algunas mujeres giraban el rostro cuando ella pasaba. Los hombres, antes indiferentes, ahora cuchicheaban con sorna. Pero Leonor no reclamaba, no suplicaba, no bajaba la mirada. Seguía caminando como quien lleva dentro una verdad más fuerte que el juicio ajeno, como quien ha aprendido a vivir entre espinas sin dejar de florecer. En su casa, todo seguía su ritmo lento, como si allí el tiempo obedeciera a otras leyes. Jani no hablaba de lo que había ocurrido con el sacerdote, no preguntaba por las voces del pueblo, pero sus gestos se habían vuelto más atentos, más silenciosos, más presentes. Trabajaba desde que salía el sol hasta que las estrellas comenzaban a asomar, no por obligación, sino por algo más profundo, algo que no decía, pero que se podía sentir en el modo en que cortaba leña, en cómo reparaba las paredes, en cómo sembraba en silencio las semillas que ella guardaba con tanto cuidado. Ese día, cuando el calor se volvió insoportable, Leonor fue al pozo. Vestía una blusa blanca de lino, ligera y sencilla, y una falda larga que arrastraba polvo, pero también elegancia. El cabello recogido en una trenza caía como hilo de oro apagado por el sol. Alzó el balde con esfuerzo y al girarse lo encontró allí, de pie observándola. Jani llevaba el torso desnudo, cubierto de tierra y sudor, pero su mirada no tenía nada de salvaje. Era profunda, mansa, como la de un río que ha aprendido a fluir aun cuando el cauce se quiebra. Leonor no dijo nada, solo se acercó con el balde lleno entre las manos. Y entonces ocurrió algo que no estaba planeado, algo tan pequeño y tan íntimo que marcó un antes y un después. Le ofreció su jarro, no un balde, no un recipiente cualquiera, su jarro de agua, ese que usaba cada día, el que guardaba en la repisa de su cocina. Lo llenó, caminó hacia él y sin una palabra se lo extendió. Jani lo recibió con ambas manos. Lo miró como si tuviera en sus dedos un pedazo de su alma. Acercó los labios al borde, pero no bebió de inmediato. La miró primero, y fue entonces cuando ocurrió ese instante que nadie presencia, pero que queda grabado en la memoria de dos cuerpos destinados a encontrarse. Sus dedos se tocaron. No fue casual, no fue por error. Fue suave, voluntario, casi reverente, y ese roce, breve como un parpadeo, los estremeció a ambos, como si la piel recordara lo que la mente aún no se atrevía a pensar, como si ese gesto, tan sencillo, contuviera siglos de deseo reprimido, de caricias postergadas, de amores que no pudieron ser. Él bebió despacio, como si cada sorbo fuera un secreto, y al terminar, levantó la mirada y dijo en su español torpe pero cargado de ternura: «Gracias, Leonor». Fue la primera vez que pronunció su nombre, y fue como si lo tallara con fuego en el aire. Leonor sintió como todo en su interior se detenía. El corazón, el pensamiento, el mundo entero. Solo quedó esa palabra y la forma en que él la había dicho, como si no la nombrara, sino que la invocara, como si la viera, como si, por fin, alguien dijera su nombre no con juicio, ni con lástima, ni con obligación, sino con amor en construcción. No respondió, no pudo, solo asintió con un gesto leve y volvió al rancho caminando despacio, como quien carga algo precioso entre el pecho y el silencio. Esa noche, cuando ya se había acostado, lloró, pero no como otras veces, no de tristeza ni de soledad. Lloró porque algo dentro de ella se estaba deshaciendo, algo duro, algo que la había mantenido en pie, pero también la había encerrado. Lloró en silencio, sin sollozos, con las manos sobre el vientre, como quien presiente que el amor ya ha empezado a brotar. Jani, desde el otro lado de la puerta, no dijo nada, pero tampoco durmió. Se quedó despierto mirando el techo, recordando el roce de sus dedos,
el agua compartida y el sonido de su nombre dicho por ella, Leonor, como un conjuro, como una promesa, como el principio de una historia que nadie más entendería, pero que ya les pertenecía. El viento soplaba suave aquella tarde, trayendo consigo un aroma extraño, como de madera vieja, de tierra que guarda secretos y de recuerdos que aún no se han dicho. El cielo tenía un tono más claro, como si el mundo por un instante les concediera tregua. Gianni había estado todo el día reparando el tejado. Leonor horneaba pan de elote con miel y canela, como hacía mucho no lo hacía. El hogar olía a algo dulce, a algo que no venía solo del horno. Esa noche, cuando el pan estuvo listo, Leonor lo partió en dos y lo sirvió junto a una taza de té de hierbabuena. No lo llamó, no fue necesario. Gianni entró con las manos limpias, el rostro cansado y una expresión que, aunque contenida, dejaba ver una necesidad más profunda que el hambre. La necesidad de hablar, de abrirse, de compartir lo que no se ve. Comieron en silencio, como siempre. Pero esta vez el silencio era distinto. No era muro, era puente. Una pausa cargada de algo que pedían hacer. Cuando terminó de beber el té, Gianni levantó los ojos y la miró largo, no con deseo, sino con ese respeto antiguo que ya casi no existe, ese que antecede a la confesión. Yo tuve una esposa. Leonor lo miró pero no lo interrumpió, solo lo escuchó, con esa calma que solo tienen las mujeres que han sido heridas sin perder la ternura. Se llamaba Ayelén, significa alegría en mi lengua. Tenía ojos como río después de lluvia y manos que curaban más que las plantas. Éramos felices, en lo poco, en lo simple. Tuvimos un hijo, un niño, pequeño. Le llamamos Tohani, que quiere decir luz temprana. Su voz tembló apenas. Los soldados llegaron de noche. Buscaban a los hombres de mi tribu. Yo estaba lejos, en la casa. Cuando volví, todo ardía. La choza, mi hijo, mi mujer. No quedó nada. Leonor sintió que algo se encogía dentro de ella. Quiso tocarle la mano, pero no lo hizo. No por falta de compasión, sino por respeto al duelo. Un duelo que, aunque había pasado, aún ardía como brasas bajo la piel. Desde entonces, no he hablado con nadie, solo he caminado. He dormido en cuevas, en árboles, en tierra mojada. He comido raíces, he sangrado por dentro, he olvidado mi voz. Hasta aquí. Leonor bajó los ojos. En su pecho algo se estremecía. No por miedo, sino por espejo, porque en ese relato quemado vio reflejada su propia historia. Yo también fui esposa, dijo ella con voz baja pero firme. Me casaron con Tomás del Valle, hijo de hacendado. No me amaba, pero era buena unión, decían. Nunca me levantó la mano, pero me trataba como una planta seca. Nunca me miró de verdad, nunca me tocó con ternura, y cuando pasaron los años y no llegaron los hijos, me llamó maldita. Su madre me echó de la casa, y yo me vine a este rancho, a seguir viva, sin que nadie lo notara. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era como si dos almas, heridas pero íntegras, se reconocieran al fin, como si cada palabra compartida fuera una costura que cerraba una herida vieja. Gianni, entonces, se acercó despacio. No invadió, no exigió, solo se sentó más cerca. La miró, no a los ojos, sino a las manos. Tus manos hacen pan, huelen a cielo, dijo. Leonor sonrió, por primera vez en mucho tiempo, no con alegría desbordada, sino con esa sonrisa suave que aparece cuando el alma deja de temblar. Y las tuyas hacen silencio, pero no de muerte, de paz, respondió. Esa noche no se abrazaron por impulso, se abrazaron porque era necesario, porque no había otra forma de sobrevivir al pasado, sino dándole calor al presente. Leonor apoyó la cabeza en su pecho. Gianni la rodeó con los brazos, no como quien posee, sino como quien protege. Y en ese instante, ninguno de los dos era viudo, ni fugitivo, ni estéril, ni repudiado.
Eran dos cuerpos cansados que se daban cobijo, dos fuegos apagados que juntos comenzaban a arder otra vez. Esa noche no hubo promesas, pero el alma de ambos supo que algo, por fin, había comenzado. El domingo amaneció con un cielo limpio, como si el universo, por un momento, quisiera darle a Leonor una ilusión de paz. En el aire flotaba un olor a leña quemada y a trigo seco, y el canto de los gallos rompía el silencio con su vieja solemnidad. Leonor se había vestido con su mejor blusa blanca bordada a mano y una falda azul oscuro que solo usaba para ir al pueblo. Se peinó con esmero, se colocó su medallita de la Virgen de Guadalupe al cuello y se cubrió los hombros con un chal de lino delgado. No era vanidad, era dignidad. Desde que Jani había llegado, no había vuelto al templo. Pero aquel día sintió que debía presentarse, no para pedir perdón, sino para sostener la mirada del mundo, porque el amor que crecía dentro de ella, ese amor callado, cotidiano, sin nombre aún, no era una vergüenza, era, si acaso, una salvación. El pueblo, sin embargo, ya la esperaba como se espera a una sentencia. Las puertas de la iglesia estaban abiertas y desde el atrio ya se murmuraban oraciones que no nacían del alma, sino del prejuicio. Las mujeres vestidas de negro susurraban entre sí, sin molestarse en disimular. Los hombres la observaban con una mezcla de deseo y repudio, como si verla caminar erguida, con los labios firmes y los ojos verdes sin culpa, fuera una provocación que no sabían cómo soportar. Jani no la acompañó. Lo supo desde la noche anterior, cuando él se quedó largo rato contemplando el fuego y con voz baja le dijo: «No soy bienvenido en templo de tu Dios, pero en tu casa yo tengo cielo». Leonor no insistió. Sabía que esa misa no era por fe, era por juicio. Entró sola, se sentó en la última banca y escuchó en silencio cómo el padre Matías comenzaba su sermón. No nombró a nadie, pero cada palabra era una piedra lanzada con nombre y apellido. Habló de la mujer impura, del escándalo, de las uniones que ofenden a Dios, del peligro de abrir la puerta al enemigo, del pecado de desafiar el orden natural de las cosas. La voz del sacerdote retumbaba en las paredes, pero no en el alma de Leonor. Ella no temblaba, no lloraba, no bajaba la mirada. Solo apretaba con fuerza su medalla, como si pudiera protegerla de ese tipo de violencia que no deja marcas en la piel, pero hiere más que cualquier látigo. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Al final de la misa, el padre Matías pidió que todos se quedaran de pie para orar por el arrepentimiento de las mujeres descarriadas, e hizo una pausa, larga, pesada, y miró directamente a Leonor. Ella se levantó, sí, pero no para pedir perdón. Se quitó la medalla lentamente, la colocó sobre la banca y caminó hacia la salida con paso firme, como quien sabe que su dignidad no depende del permiso de los otros. No dijo una palabra, no insultó, no gritó, pero cada paso suyo decía: «No me avergüenzo de amar a quien me mira con ternura». Al salir de la iglesia, el sol le dio en el rostro como una caricia, y en la distancia, en lo alto del cerro, Jani la esperaba. No en la plaza, no entre la gente, en su lugar, la tierra libre. Ella caminó hacia él. Al llegar no se dijeron nada, pero él bajó la cabeza con respeto y depositó a sus pies un pequeño collar apache, hecho con semillas, piedras y un hilo trenzado con sus propias manos. Un símbolo de su pueblo, de su memoria, de su nombre. Leonor se agachó, lo tomó con delicadeza y se lo colocó sobre el corazón. No hubo aplausos, no hubo bendiciones, pero allí, entre polvo y cielo abierto, una alianza más sagrada que cualquier misa acababa de sellarse. Jani no era su esposo, Leonor no era su mujer, pero ya se pertenecían, no por deber, no por promesa, sino porque después de tanto perder, ambos sabían reconocer lo que el alma elige. Después de la misa del juicio, algo cambió en el aire. No en el pueblo, donde las lenguas seguían afiladas y las miradas envenenadas, sino en el rancho, allí donde el mundo parecía detenerse
La vida comenzaba a brotar con una delicadeza que solo los ojos atentos podían percibir. Leonor amanecía antes que el sol. Se recogía el cabello con una cinta azul, se lavaba el rostro con agua fresca del pozo y salía a sembrar con las manos desnudas. Llevaba años sin atreverse a hacerlo. A veces lo intentaba, pero dejaba la tierra a medio remover, como si no mereciera cosechar nada. Pero ahora sus dedos se hundían en la tierra con fe, con una fe nueva, sin rezos ni cruces, pero llena de sentido, como si cada semilla que dejaba caer fuera una respuesta al dolor que había callado durante tanto tiempo. Gianni no preguntaba, solo observaba, y cuando ella terminaba de sembrar, él se acercaba y regaba la tierra en silencio. No hablaban, no hacían promesas, solo compartían los actos pequeños, cotidianos, sagrados, y en ese gesto, tan simple como ancestral, estaban sembrando algo más que maíz o calabaza. Estaban sembrando confianza, futuro, esperanza. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo la sombra del mezquite que crecía junto al rancho, Gianni rompió el silencio con una voz suave, casi tímida. Señaló el cielo y luego el campo recién sembrado. En mi lengua, dijo, se dice Checari cuando la tierra vuelve a dar. Leonor lo miró con el rostro encendido por el sol y por algo más que no sabía nombrar. ¿Y qué significa eso? Él se tocó el pecho, luego la miró. Renacer. Ella bajó la mirada. Sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como una cuerda que había estado tensa por años, un nudo antiguo que, por fin, empezaba a deshacerse. Gianni se acercó despacio. No como quien pretende besar, sino como quien necesita decir algo sin palabras. Se arrodilló frente a ella, sacó del bolsillo de su camisa un pequeño trozo de tela envuelto con hilo y se lo entregó. Leonor lo abrió con cuidado. Dentro había una pluma blanca, una piedra azul celeste y una hebra de su propio cabello trenzada con una de él. Esto es para ti. En mi pueblo, eso se da solo una vez. Ella sostuvo el pequeño talismán entre las manos como si fuera oro, como si todo su pasado, con sus ruinas y sus silencios, hubiese sido necesario solo para llegar a ese momento. ¿Qué significa? Gianni respiró hondo. Que yo ya no busco más tierra, ya no corro, ya no duermo con un ojo abierto. Mi corazón se quedó aquí. No dijo te amo, no dijo quiero quedarme contigo, pero no hacía falta. Leonor extendió la mano y rozó su mejilla con los dedos. Por primera vez lo tocó no con la urgencia del cuidado, ni con la compasión de la ayuda, sino con la ternura de quien ya no tiene miedo de sentir. Gianni, susurró, tú también eres mi semilla. Él cerró los ojos, como si esas palabras fueran una caricia más profunda que cualquier abrazo. Esa noche, él volvió a dormir fuera, no porque Leonor lo pidiera, sino porque sabía que el amor verdadero no se impone, se respeta, se construye, se espera. Pero antes de irse a su rincón junto al fuego, ella hizo algo distinto. Le tendió una manta tejida por su madre, una que guardaba en el fondo del armario desde hacía años, como un recuerdo que dolía. Toma, para que el frío no te alcance. Gianni la tomó con ambas manos, y al rozarla, sintió algo más que lana. Sintió cobijo, sintió hogar, y por primera vez desde la muerte de Ayelén, se durmió en paz. Leonor, en su cama, colocó el talismán junto a su pecho, cerró los ojos y, sin saberlo, soñó con un hijo con ojos de cielo tormenta, un hijo nacido del silencio y de la tierra fértil que renace después de la sequía. El sol se había ocultado detrás de las montañas con una lentitud melancólica, como si el día presintiera que algo sagrado estaba a punto de ser violentado. El rancho, cubierto por la luz dorada del crepúsculo, parecía un oasis quieto entre tanta sequía, una pausa en el mundo. Leonor regaba el jardín con cuidado, dejando que el agua cayera sobre las raíces jóvenes como si fueran criaturas dormidas. Gianni, a unos metros, afilaba sus herramientas con paciencia ritual,
como lo hacía cada atardecer. Y en medio de esa calma nueva, el trueno seco de un disparo rompió el cielo. Leonor dejó caer el cántaro. El agua se desparramó sobre la tierra como si anticipara la sangre. Gianni se puso de pie de inmediato. Sus ojos, que antes eran suaves como los de un venado, ahora brillaban con el reflejo feroz de un animal acorralado. No tardaron en aparecer. 5 soldados montados a caballo, con uniformes polvorientos y rostros endurecidos por el poder. Al frente iba el capitán Uribe, un hombre joven, pero con la arrogancia de quien lleva un apellido largo y la impunidad heredada. Su mirada recorrió el rancho como quien inspecciona un terreno conquistado, y cuando sus ojos se posaron en Leonor, no ocultó el desprecio. «Buenas tardes, señora Castañeda», dijo con voz seca. «Hemos recibido informes de que usted alberga a un apache prófugo. Venimos a llevárnoslo». Leonor sintió que la sangre se le agolpaba en el pecho, pero no retrocedió. «Aquí no hay prófugos, solo un hombre que trabaja, que respira, que no le ha hecho daño a nadie». Uribe sonrió, sin humor. «Eso lo decidirá el tribunal. Nosotros solo cumplimos órdenes». Y luego, alzando la voz: «Indio, sal ahora o entramos a sacarte como perro». Gianni no se movió, no porque no quisiera defenderse, sino porque en sus ojos había algo más profundo que rabia. Había memoria. Ya había vivido esto. Ya sabía cómo terminaban esas historias, pero esta vez no quería huir. Leonor avanzó 2 pasos, colocándose entre él y los soldados. «No lo van a tocar», dijo, con una firmeza que partía el aire. Uribe desmontó de un salto. Caminó hacia ella con pasos lentos, como quien se sabe impune, y la miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y amenaza. «¿Se va a interponer por él, señora? ¿Por un salvaje?» «Me interpongo por un hombre que ha hecho por mí más de lo que este pueblo hizo en años, que me dio respeto cuando otros solo me ofrecieron olvido. Si van a llevárselo, me llevan primero a mí». El capitán la empujó. Fue un gesto rápido, brutal, pero contenido. No quería matarla, solo recordarle su lugar. Leonor cayó de rodillas, pero no bajó la mirada. Gianni, al ver eso, soltó el hacha que tenía en la mano, levantó los brazos y avanzó. «Me voy», dijo en voz baja. «No más sangre, ya basta». Los soldados se acercaron y lo ataron de manos. Leonor gritó, no con histeria, sino con dolor contenido, como quien ve partir no solo a un hombre, sino la única esperanza que había florecido en medio del polvo. «Cobardes, no ven a quien están atrapando. El único que trajo vida a este rancho fue él». Pero ellos no escuchaban. Los poderosos nunca escuchan cuando la voz viene de una mujer sola, de una tierra pobre, de un amor que no cabe en sus moldes. Gianni fue subido a un caballo, amarrado como criminal. Antes de irse la miró una última vez. No dijo nada, pero esa mirada fue una promesa de regreso, una promesa de que el amor, cuando es verdadero, sobrevive a la distancia, al desprecio y hasta a las cadenas. Leonor cayó de rodillas con el rostro cubierto por el polvo del camino. El aire olía a pólvora, el jardín recién regado olía a tumba, y por primera vez desde que Gianni llegó, Leonor sintió que el rancho estaba vacío otra vez, pero también supo algo más. No iba a dejar que lo arrebataran, no esta vez, no mientras ella aún respirara. El rancho, sin Gianni, se volvió una casa sin alma. Las puertas crujían de más, el viento parecía doler, y hasta el canto de los pájaros sonaba hueco, como si notaran la ausencia. Leonor caminaba por los corredores como una sombra con nombre. No lloraba, no gritaba, pero su silencio tenía filo. Un filo que cortaba más hondo que cualquier palabra. Había marcas de él por todas partes. El hacha apoyada junto al árbol, la soga trenzada con sus manos, el collar apache que ella no se quitaba ni para dormir. Cada rincón la llamaba a recordar, pero ella no se detenía a lamentar. No podía, porque dentro de ella, junto al amor que había florecido, también crecía ahora una determinación feroz. Esa misma semana se vistió con el único vestido que aún olía a su madre, se colocó un sombrero sobrio
y montó el caballo viejo del rancho. Cabalgó hasta la ciudad, tragando polvo y rabia, hasta llegar a la casa de un hombre que había desaparecido de su vida, pero que le debía más de lo que él querría admitir, el juez retirado don Pascual Elizalde. Un hombre de rostro seco, bigote blanco y voz que imponía. Fue el único que, años atrás, defendió su derecho a quedarse con el rancho tras el abandono de la familia de Tomás. Y aunque desde entonces no lo había vuelto a ver, sabía que él aún le guardaba algo de gratitud o de culpa. Cuando Leonor entró a su despacho, él se sorprendió, no por su presencia, sino por su entereza, por su postura, por su fuego. «Vengo a pedir justicia, don Pascual», dijo sin rodeos. «No limosna. Justicia». El viejo la escuchó en silencio. Escuchó cómo los soldados se habían llevado a un hombre que no tenía delitos, cómo lo humillaron, cómo lo marcaron por ser apache y nada más, cómo ella, mujer sin apellido influyente, sin iglesia que la respaldara, había sido pisoteada con la misma arrogancia que él, en sus tiempos de juez, solía castigar. Don Pascual frunció el ceño pensativo. «¿Ese hombre tiene papeles?», preguntó, sabiendo la respuesta. «Tiene dignidad. ¿Eso cuenta?». El juez la miró, y por un instante pareció ver en ella no a la viuda sin hijos, no a la mujer sola, sino a una figura que imponía respeto, a una fuerza que el mundo ignoraba por costumbre. Suspiró. «Lo único que puedo hacer es redactar un documento, presentarlo ante el regimiento como solicitud de liberación. Diré que ese hombre trabaja en tus tierras, que no ha cometido crimen alguno, que está bajo tu protección legal. Tal vez, solo tal vez, lo escuchen. No me importa si escuchan. Me basta con que sepan que no estoy sola, y que él tampoco lo está». El documento fue sellado con el escudo de la República. Leonor lo tomó entre sus manos como si fuera un arma sagrada. Volvió al rancho esa misma noche. No descansó, no comió, solo escribió una carta, firmó su nombre con firmeza y se presentó al amanecer en el cuartel militar del capitán Uribe. Los soldados la detuvieron en la entrada, pero ella no se movió, no se amedrentó, no discutió. Solo mostró el papel, el sello, su mirada de piedra. Uribe salió poco después, la vio, y por un instante vaciló. «¿Otra vez usted?», dijo con esa arrogancia suya. «¿No ha entendido que el Estado no se deja conmover por cuentos de amor?». «No vengo a contarle cuentos, capitán», respondió ella firme. «Vengo a recordarle que hay leyes, y que incluso los hombres como usted tienen que respetarlas. Ese hombre que tienen encerrado no es un bandido, es un hombre libre, y yo soy su testigo». Uribe no respondió, pero el documento lo obligaba, y tras un par de horas tensas, Yanni fue liberado. Salió con las manos aún marcadas por la cuerda, el rostro sucio, el cuerpo cansado, pero los ojos vivos, y al verla, no preguntó cómo lo logró. Solo se acercó, la tomó por los hombros y la abrazó. Un abrazo largo, callado, firme, como si dijeran todo sin decir nada. Esa noche, cuando volvieron al rancho, Leonor se quedó mirándolo mientras él reparaba la cerca, y supo, sin sombra de duda, que nunca había amado así. No porque fuera perfecto, sino porque él la había visto, de verdad, y ella lo había defendido, como a sí misma, porque a veces el amor más verdadero no es el que se grita, sino el que se sostiene en pie cuando todo parece derrumbarse. Después de semanas de sequía, el cielo, por fin, se partió en llanto. La lluvia no cayó como tormenta, sino como bendición, lenta, generosa, suave. El sonido de las gotas sobre el tejado se mezclaba con el aroma a tierra mojada y pan recién horneado. Leonor salió al pórtico con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa serena dibujada en los labios. La falda se le pegaba a las pantorrillas y el cabello suelto, empapado, le caía como hilos de seda sobre la espalda. No se protegía de la lluvia. La recibía como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo conteniendo el aliento. Yanni la observaba desde dentro,
con una leña en las manos que ya no necesitaba encender. Se acercó a ella sin hablar como siempre. Solo se paró a su lado. Miraron juntos el campo mojado, los surcos de tierra que ahora, por fin, comenzaban a abrirse al milagro de la vida. Ella lo miró de reojo, y entonces, en ese instante cargado de palabras no dichas, él metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó una pequeña piedra lisa, redonda, envuelta en un pañuelo bordado, y se la entregó. Leonor lo miró confundida. «¿Qué es esto?» «En mi pueblo», dijo Gianni con voz baja, casi reverente, «cuando un hombre encuentra su casa en una mujer, le ofrece una piedra que ha llevado durante su camino. Es su forma de decir, ya no camino más solo». Leonor sintió que el corazón se le detenía un instante. Sostuvo la piedra entre los dedos como si fuera frágil, aunque sabía que no lo era. Nada que viniera de Gianni lo era. Lo miró y no preguntó más. Esa misma tarde, bajo la lluvia, sin vestidos blancos ni altares, le dijo que sí. No hubo misa, ni testigos, ni aplausos, pero había un mezquite florecido, la tierra respirando, y dos personas que, al mirarse, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Leonor trenzó su cabello con flores silvestres. Gianni se colocó un cordón de cuero en la frente, como hacían los de su pueblo en las ceremonias sagradas. Se tomaron de las manos frente al viejo pozo, testigo de sus silencios, de su hambre compartida, de sus primeras miradas. Y allí, sin discursos, él pronunció lo que solo los valientes se atreven a decir. «Eres mi raíz, mi sombra y mi agua. No te dejo, no te olvido, no te cambio». Leonor, con los ojos húmedos, no solo por la lluvia, sino por todo lo que ese momento significaba, respondió con una voz que venía desde muy dentro. «Eres mi refugio, mi milagro tardío. El único hombre que me miró y me vio entera, no como me querían, sino como soy. No se besaron con pasión, se besaron con calma, con devoción, como quien se promete una vida sin necesidad de palabras eternas». Gianni la levantó en brazos y la llevó al interior del rancho, donde el fuego ya ardía, como si supiera que esa noche no era como las otras. Esa noche no dormirían separados. La entrega fue lenta, no de cuerpos urgidos, sino de almas que se reconocen. Leonor se dejó desnudar como quien se libera, no como quien se rinde. Gianni la tocó como quien encuentra tierra sagrada bajo sus dedos, y cuando, al amanecer, ella despertó con su pecho apoyado en el de él, con su mano en su vientre y la lluvia ya convertida en rocío, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Aquel rancho, que antes fue tumba de su juventud, ahora era cuna de algo nuevo, no solo de amor, de vida, porque sin saber aún, Leonor ya llevaba dentro el fruto de ese amor. Y aunque aún no lo sentía moverse, aunque aún no lo nombraba, su cuerpo entero ya lo celebraba como se celebra lo que llega después de tanta espera. La lluvia había caído, sí, pero no solo sobre la tierra, había caído sobre su alma, y desde allí comenzaba a florecer todo. El tiempo pasó con la suavidad de una canción de cuna. Los días dejaron de doler. Los silencios ya no eran vacíos, eran tibieza. Y la soledad, que antes vivía sentada a la mesa con Leonor, ahora había empacado sus cosas y se había marchado sin despedirse. El rancho florecía. La tierra, antes dura y reseca, se llenaba de vida. Los surcos daban maíz, las matas crecían con fuerza, y hasta las aves que antes evitaban posarse en aquel lugar triste, ahora anidaban en los árboles como si supieran que allí no solo se sembraba alimento, sino futuro. Gianni construyó con sus manos una cuna de madera. No se lo pidió nadie. Lo hizo un día al amanecer, mientras Leonor aún dormía con una mano sobre el vientre que ya comenzaba a dibujar una curva sagrada. Cada tablón fue pulido con esmero. Cada detalle tenía su alma. Y cuando terminó, la colocó junto a la ventana del cuarto, donde entraba la luz más suave, como si ya supiera que ese niño nacería para ver el mundo con ojos limpios. Leonor tejía pequeñas mantas. Cantaba bajito. Hablaba sola, pero ya no por costumbre, sino como quien prepara el corazón para que alguien lo habite.
A veces, al sentir una pequeña patada en el vientre, se llevaba las manos al rostro y lloraba. No de miedo ni de incertidumbre. Lloraba de milagro, porque después de tantos años escuchando que no podía, que no era suficiente, que estaba rota, ahora llevaba dentro una promesa cumplida. Jani la miraba con devoción. No como se mira a una esposa, sino como se mira a una mujer que desafió al mundo y ganó. Como se mira a una diosa terrestre, hecha de barro, sol y coraje. El día del parto no hubo parteras, solo ellos dos. En el cuarto donde se habían dicho todo sin necesidad de grandes discursos. Ella gritó sí, sudó, tembló, apretó la mano de Jani con fuerza. Pero no fue un grito de miedo, fue un grito antiguo, profundo, sagrado, el mismo que alguna vez gritó su madre y la madre de su madre. El grito de todas las que paren amor en este mundo roto. Y cuando al fin el llanto del bebé rompió el aire, Leonor no lloró, rió, como una niña, como si la vida, por fin, se hubiese rendido ante ella y le dijera: «Tienes razón, sí merecías esto». Era un niño. Tenía la piel morena y suave, los ojos oscuros como los de su padre, pero con un brillo que Leonor juraba haber visto en los suyos. Cabello abundante, cejas gruesas y una paz en el rostro que solo tienen los que nacen de un amor limpio, sin cadenas, sin imposiciones. Lo llamaron Iyari, que en la lengua de Jani significa corazón. Y nunca un nombre fue tan justo, porque ese niño era el corazón de ambos fuera del pecho. El pueblo no dijo nada, ya no se atrevían. La viuda sin hijos ahora era madre de un niño apache, y nadie se atrevía a desafiar esa verdad, porque había algo en ella, en su andar, en su manera de sostener a Iyari, en la forma en que Jani la miraba, que imponía respeto, una fuerza que no venía de la violencia, sino de la ternura que sobrevive. Y así pasó el tiempo. Los campos siguieron dando fruto. El rancho ya no fue solo un refugio, fue un hogar, y cada mañana cuando el sol comenzaba a iluminar la tierra y los gallos anunciaban el nuevo día, Jani se sentaba con su hijo en brazos y Leonor se apoyaba en su hombro y los tres miraban el horizonte. No hablaban, no necesitaban, porque cuando el amor ha sido tan peleado, tan callado, tan sembrado con las propias manos, no necesita adornos, solo presencia, solo verdad, solo vida. Y si alguien preguntara qué fue de aquella mujer que lo había perdido todo, la respuesta sería clara: se convirtió en raíz, y desde ella floreció el amor más grande que el desierto haya visto, porque el desierto no la quebró, el amor, sin ruido, la coronó. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir criando relatos como este, que honran el amor profundo, la dignidad humana y los silencios que también hablan. Deja tu like, porque así esta comunidad que ama los romances de época como tú, sigue creciendo con fuerza y emoción. Aquí creemos que el amor verdadero merece ser contado, una y otra vez. Y si llegaste hasta el final, comenta la palabra amanecer, porque como en esta historia, hay amores que nacen después de la oscuridad y cambian todo. Hasta el próximo amor de época.